Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Ya casi 6:30. Entonces voy a esperar que nuestro invitado del día de hoy se conecte. Igual ya les voy a ir conversando un poco de él. Pues es un abogado, ¿cierto? Que se llama Elkin Castaño Gómez. Nos va a acompañar el día de hoy. Entonces, bueno, por aquí ya se empiezan a ir, ¿cierto? Llegando todos los que van a participar el día de hoy. Va a ser un tema súper interesante. Yo digamos que algo que había puesto en estos días es la posibilidad de resolver inquietudes, porque en ocasiones hemos vivido, sabemos de una situación de abuso sexual y ha pasado el tiempo y quizás no sabemos si podemos hacer esta denuncia, cierto, penal. Hola Elkin, ya por aquí está. Esperemos que mande la invitación para, para que esté ya y nos pueda empezar a conversar un poquito acerca de su experiencia. Hola, Elkin, si quieres envíame la invitación o te la mando por acá. Ya te la voy a mandar. Listo, bueno, un saludo para todos los que van llegando. Jenny, por aquí está, dice Valdemir y Rosaura. Qué chévere tenerlos aquí el día de hoy. Hola, Hola, ¿cómo hola, ¿me estás? escuchas? ¿Cómo te va? Bien, gracias a Dios. ¿Qué más de bueno? Qué bien. Ay, voy a ponerme los audífonos que se me había olvidado para estar más con... Bueno, igual aquí van llegando. Vale, Hay personas que, pues, que por cuestiones, digamos, laborales o situaciones que se les presentaba, pues no podían estar. Igual el en vivo queda grabado y creo que pues va a ser de utilidad siempre ahí en el perfil y creo que pues es un tema muy, muy importante lo que nos convoca el día de hoy. Muchísimas gracias, Elkin, por, digamos, que aceptar esta invitación, sobre todo porque pues para mí es un gusto saber que existe pues gente que tiene como esa visión o esa misión, ¿cierto?, de ayudar con los niños, las niñas y también los adolescentes, que sabemos que en estos casos de delitos pues es una población que ha sido bastante vulnerada y vulnerable todavía, ¿no? Entonces, así pues te es. agradezco mucho que estés aquí. Muchísimas gracias. Igual Gracias, un gracias, saludo para... gracias. Gracias a ti por la invitación, Marjorie. Por supuesto que estaremos siempre prestos a este llamado de servicio que influye mucho en lo que tiene que ver con la prevención del abuso sexual y, por supuesto, en temas tan importantes como la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes. Entonces, desde nuestra firma de abogados y en nombre propio, agradecerte a ti por la invitación y reiterarte Bueno, nuestro compromiso por la niñez colombiana. así estaremos y ahí vamos, ¿cierto? Así es. Bueno, igual quiero hacerte una pequeña presentación, pues igual yo lo había enviado como cuando envié la información para convocar a este encuentro, pues digamos que Elkin, para quienes no lo conocen, igual ahí está también su página, su perfil para quienes quieran seguirlo. Él es abogado, litigante en derecho penal, es especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario. También hizo pues un magíster en promoción y protección de los derechos humanos, docente, defensor de los derechos, cierto, de la niñez y la familia, y también pues es autor de un libro que se llama El deber de adoptar disposiciones de derecho interno frente a la investigación y sanción de los delitos de EXNA, cierto, que es explotación sexual comercial a niños, niñas y adolescentes, para quienes a veces no conocen ese concepto, ¿sí? Y la garantía de reparar el daño. Actualmente se encuentra radicado, bueno, tú eres de Cartagena, ¿cierto, Elkin? De familia paisa, ¿no? De familia de Sí, Antioquia. Sí, ah, mis bueno, padres son con razón lo de, acelerado. mis padres son de Antioquia, pero a Ah, muchos bueno. puede ser cartagenero. Sí, bueno, pero igual, muy chévere, pues igual que nos puedas acompañar el día de hoy, pues de todas maneras, no importa de dónde seamos, esta convocatoria, cierto, es tanto nacional e incluso hay gente que esta información le sirve a nivel internacional y hay gente de otros países que nos pueden estar siguiendo el día de hoy. Bueno, Elkin, pues no es más,
para empezar con nuestro tema, yo les decía, y dentro de un post anterior, a poder pues como hablar del en vivo, yo decía que en muchas ocasiones nosotros hemos vivido una situación de abuso sexual o por lo menos estamos en el, como profesionales y conocemos también de un caso de delito sexual o también como familiares o algún cierto pariente tenemos como esa situación o sabemos que ha pasado y en ocasiones tenemos esa inquietud si podemos denunciar penalmente y por eso pues obviamente que nos acompañaras en este tema para que nos explicaras y desde ahí entender inicialmente pues qué es una prescripción, ¿cierto?, de un delito sexual, que nos explicaras. Igual también por ahí van a ir haciendo preguntas porque seguramente pues hay gente que quiere como a resolver ciertas inquietudes, ¿no? Vale, Entonces, claro que sí. Bueno, buenas noches primero que todo a todas las personas que se conectan el día de hoy. Muy agradecidos por esta invitación. Pedirles que se regalen este espacio de 30 minuticos, una hora, para que podamos compartir con ustedes y resolver todas las inquietudes. Por supuesto, vamos a hablar hoy de abuso sexual, vamos a hablar de explotación sexual, vamos a hablar de trata de personas. Pero más allá de todo ese flagelo, vamos a hablar de niñez, realmente, qué es lo que nos convoca, nos motiva y nos moviliza a generar estos espacios académicos. Entender que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de especial protección y así está establecido en nuestra Constitución Política, en el uh-huh, artículo 4, apotema constitucional que es desarrollado, por supuesto, por la Ley de Infancia y Adolescencia. Pero ello, más que ser un entramado jurídico, debe de ser entendido como padre de familia, como abuelo, abuela, tía, hermano, sobrino, uh-huh, como adultos responsables dentro de ese principio de corresponsabilidad de protección, como la familia, la sociedad y el Estado. Entender que nuestros niños, niñas y adolescentes son el tesoro más preciado que tenemos como sociedad. Nuestros niños no son el futuro, nuestros niños son el presente. Creer que nuestros niños uh-huh, serán el futuro de Colombia es realmente esperar a que algo suceda cuando ellos sean grandes. No. La realidad es que nuestros niños son el presente y que como tal debemos de cuidarles, debemos de protegerles. Como adultos responsables, como adultos garantes y como sociedad, debemos de propender en todo momento porque a nuestros niños, niñas y adolescentes no se les vulnere ningún tipo de derecho. En tratándose uh-huh, pues de una situación de abuso sexual que la realidad de nuestro país es bastante compleja, tenemos que entender que de cada 10 niños pueden estar siendo abusados entre 4 y 5 niños, es decir, las cifras o los promedios de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual en contextos familiares, en contextos de comunidad y con abusadores sexuales padres, padrastros o abuelos, uh-huh, abuelastros o miembros del núcleo familiar son bastante altos. Los reportes de medicina legal del año 2019 reportan que en ese año, del año 2019, entraron aproximadamente 15.359 personas para ser valoradas por médicos forenses para determinar si hubo o no un abuso sexual. Cifras que terminan siendo escandalosas, que terminan siendo demasiado altas y que tienden a incrementar en el tiempo. De esa cifra de 15.359, más del 80% fueron mujeres, pero no uh-huh, mujeres adultas. De esa cifra, 13.011 fueron mujeres y se considera que aproximadamente 10.000 fueron niñas entre los uh-huh, 0 y los 10 años de edad. Quiere decir que estamos presentando en nuestro país unos índices bastante altos en materia de abuso sexual. Las cifras del año 2020, según el forense, que es digamos, el diagnóstico que hace medicina legal, tienden a reducir bastante, de una manera bastante grande, y la explicación es que no se realizaron durante el año 2020 exámenes sexológicos que pudieran determinar situaciones de abuso sexual. Pero la realidad es que esta pandemia que nos llevó a el uh-huh, confinamiento, que llevó a que nuestros niños, niñas y adolescentes tuvieran que permanecer 24 horas, es decir, todo el tiempo en sus casas, convivir uh-huh, con sus abusadores, con padres maltratadores, dispararon en ese sentido las cifras de abuso sexual y explotación sexual. Entender que la gran mayoría de abusadores sexuales son miembros del núcleo familiar, que el escenario del abuso sexual se da en el contexto de la familia. De ahí entonces la importancia de que nosotros como sociedad, como adultos, como padres, establezcamos con nuestros hijos canales de comunicación permanentes. ¿Para qué? Para que podamos identificar cualquier situación que pueda estarse presentando en nuestro núcleo familiar y que nosotros estemos desconociendo. Es importante, antes de entrar a hablar de prescripción, entender
que la gran mayoría de abusadores sexuales, por lo general, lo primero que hace es ganarse la confianza del niño o la niña para luego abusarle. Y luego de realizar la situación o el evento abusivo, infligen ellos lo que es el miedo o la culpa para evitar entonces la revelación del abuso sexual. Entonces, entender que nuestros niños, por esa condición de vulnerabilidad en la que se encuentran, por el simple hecho de ser inocentes, por eso se llaman impúberes o la inocencia, o se habla de niñez, son personitas que son fáciles de manipular y de chantajear frente a un evento abusivo. Y allí entonces que es muy probable, y las cifras son bastante altas, donde los niños y niñas callan el evento de abuso sexual y terminan creciendo, y hablo de un crecimiento desde el punto de vista fisiológico, más no desde el punto de vista emocional. Es decir, nuestros niños que han sido abusados y que tienden a callar o a guardar, es decir, a guardar silencio por el evento del abuso sexual, se desarrollan físicamente, pero muy probablemente desde el punto de vista emocional se genera una suspensión en el tiempo en cuanto a lo que tiene que ver con la madurez, toda vez que ese evento abusivo ha generado en la psiquis del niño un trastorno de su sexualidad y un trastorno de su personalidad. Y ahí entonces que vamos a encontrar, hemos encontrado situaciones en las que muchas veces, y me ha pasado que después de conversatorios como estos, las personas me escriben y me dicen, mire doctor, es que a mí me sucedió algo muy parecido hace 20 años, yo no quise denunciar porque en ese entonces era un tío y mi mamá no me creyó y entonces yo ahora que usted ha dicho eso, yo siento que todavía cargo ese dolor en mi corazón y que hace 20 años yo no he podido perdonar, no he podido tener relaciones sexuales estables con mi pareja. Es decir, que ese evento abusivo ha generado en la psiquis de ese ser humano una serie de conflictos que, de no ser tratados, por supuesto, van a tener en la vida de la adultez una serie de consecuencias. Entonces, nuestro código Ven, penal, sí, Elkin, ahí quería hacerte como una precisión que estabas dando como las estadísticas y que es bastante pues importante como comprender, ¿cierto? El panorama en el que estamos, tanto contextual, no solo conceptual, sino contextual, o sea, lo que ocurre en el contexto. Y de acuerdo a eso que decías, que el abusador está en el núcleo familiar, esos casos son de un 80 a un sí, 85% quienes tienen un vínculo con la víctima. Entonces sí. quería La, como recordarles esa las estadística. estadísticas de Forensic de 5 años Ujú. atrás, que es el Instituto Nacional de Sí, Medicina Legal, que se basa en los dictámenes médico-legales sexológicos claro. practicados a víctimas de abuso sexual, ha Ujú. establecido que más del 80% de las víctimas consultadas Sí, fueron abusadas por un miembro del grupo familiar de en la un familia. contexto familiar. Entonces, Sí, eso así nos es. lleva a plantearnos la necesidad como sociedad, como, digamos, Ujú. adultos responsables y como familia, en revisar realmente si nuestra familia, si nuestro hogar está siendo un escenario de protección para nuestros niños y Sí, niñas. Entonces, de allí se desprenderá una serie de recomendaciones muy importantes que las voy a decir de manera muy rápida, y es que frente a una situación de vulneración de derechos de un niño o niña adolescente, como padres o como madres debemos de ser observadores constantes de los cambios en el niño o la niña, cambios comportamentales, cambios anímicos, cambios ujú, fisiológicos, cambios o trastornos del sueño, cambios en lo que tiene que ver con el control de esfínteres o no. Es decir, que nosotros debemos de estar constantemente pendientes de esos cambios, porque eso nos van a generar unas señales muy posiblemente de abuso sexual, no necesariamente siempre tiene que ser así, pero eso nos va a permitir establecer unos indicadores y saber cuándo nuestro hijo necesita atención terapéutica, o por lo menos cuándo yo necesito establecer una comunicación con mi hijo frente a situaciones que se están presentando. ¿Por qué? Porque el 90 o 95% de abusadores sexuales infringen la vida del niño, la psiquis del niño, amenazas. Y las amenazas no son de muerte. El abusador sexual no ujú, amenaza al niño de muerte. Y eso es un mito. ujú. No le dice yo te voy a matar. Él por el contrario lo que dice es, mira, si tú denuncias, tu mamá se va a quedar sin esposo, tu hermanita se va a quedar sin papá. Y yo voy a ir a la cárcel y ustedes se van a quedar sin comida. Es decir, que el abusador sexual infringe en la psiquis del niño un sentimiento de culpa frente a la posible revelación del abuso sexual. En muy pocas ocasiones lo que le manifiesta es que si se atreve a denunciar, él matará a su mamá. Pero en muy contados casos el abusador sexual le dice al niño que le va a hacer Ujú. daño. Que O por lo general, la por el regla es que contrario, son cobardes. no, o Sí, también digamos que hace que naturalice el abuso, tranquilo, todos los padres hacen esto, todos los abuelos hacen esto, entonces el niño entra en esa dinámica y obviamente
más adelante es que puedes hacer conciencia de que ha vivido esa experiencia abusiva, o como el caso pues de hoy ya en la vida adulta dice, ¿cómo así? A mí esta situación me ocurrió y ni siquiera sabía que vivía como una situación abusiva. Efectivamente, tenemos casos de personas que crecen y 20 años o Ujú, 30 años después deciden revelar un evento abusivo y la ujú, experiencia o el relato, más allá de ser desgarrador, termina siendo tan contundente porque es que no lo olvida. Es decir, han crecido físicamente, pero desde el punto de vista emocional el recuerdo permanece. Y al no ser atendido o intervenido desde el punto de vista terapéutico, eso genera unas consecuencias en la vida de la adultez. Entonces, la ley colombiana nos ha planteado en su artículo 83 del Código Penal, tuvo unas modificaciones, una reforma, planteaba de que existía la posibilidad de que la acción penal, y entonces allí voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar en términos más jurídicos y decirles que la acción penal es la oportunidad que tiene el Estado en cabeza de la Fiscalía General de la Nación para investigar un caso, sea cual caso, un homicidio, un hurto, ujú, un secuestro, ¿sí? Es decir, la Fiscalía tiene un tiempo establecido en la norma para investigar. Es decir, es la facultad o la potestad punitiva en el marco de una política criminal que tiene el Estado para hacer justicia en nombre de sus ciudadanos. En ese entonces se planteaba que en Colombia tú podrías colocar una denuncia si has sido víctima de abuso sexual 20 años después de haber cumplido la mayoría de edad. Es decir, que de 18 años de edad, que es la mayoría de edad, más 20, tú tenías hasta los 38 años de edad para presentar una denuncia y la ujú. fiscalía estaba en la obligación de iniciar una investigación. ¿Cuál es la discusión y qué es lo que realmente suele en la práctica? Que muchas veces ese tiempo termina siendo demasiado corto para determinadas personas atreverse a hablar sobre un evento de abuso sexual. Es decir, que una persona puede ir a presentar la revelación del evento abusivo después de los 38 años. Entonces, ¿qué te decía la norma? Epa, ya usted tiene 39 años, ya no puede denunciar porque ya el tiempo para usted denunciar se acabó. ¿Qué se ha planteado entonces con la ley 2081 del año 2021 que entra en vigencia en Colombia a partir del 3 de febrero de 2021 con la sanción presidencial? Ha modificado ese artículo 83 y que ha dicho, mire, los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual cuando la víctima es un menor de edad son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir eso? Que en cualquier momento de la historia de ese ser humano, de ese hombre o esa mujer, puede acudir ante las autoridades a presentar una denuncia. Y la fiscalía está en la obligación de iniciar el plan. Dicha ley ha generado, digamos, discusiones interesantes en torno a las ventajas y desventajas de la Ujú, imprescriptibilidad de la acción penal. Pero discusiones que tienden a ser válidas desde las distintas ópticas que sean analizados. ¿Cuál es la ventaja primordial? Que en cualquier momento una persona puede denunciar. No va a haber un límite de tiempo para que lo haga. Y eso le va a ujú, permitir que incluso a los 50, 60, 70 años pueda evocar el sentimiento. Y muchas personas dicen, pero pues ya después de 40, 50 años, ¿para qué denunciar? La realidad es otra. La realidad es que la gran mayoría de víctimas de abuso sexual o de explotación sexual necesitan ese proceso jurídico para sentir que lo que ha sucedido con sus vidas ha generado un impacto en la otra persona desde el punto de vista del castigo, desde el punto de vista de la sanción penal. Pero hay muchos que incluso manifiestan o expresan el evento de abuso sexual simplemente porque esperan un reproche social y no desean justicia. Pero frente a ello, pues ujú, ya se definirá qué es lo que realmente quiere la persona. ¿Qué es lo importante a destacar? Que la gran mayoría de víctimas necesita justicia. Dentro de ese proceso terapéutico, dentro de ese proceso de rehabilitación, de resocialización, de restablecimiento de derechos, cualquiera que sea el concepto en el que se esté trabajando, la sí, víctima necesita sentir que se ha hecho justicia. De ahí entonces, la mayor ventaja que tiene esta ley y que digamos ha sido el fundamento histórico de esta lucha social por la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, y no solamente deberían ser los delitos sexuales, sino todo lo que tenga que ver contra nuestros niños, niñas y adolescentes, porque es que ese principio ujú. constitucional del interés superior del niño debe de ser entendido desde ese punto de vista y debemos de ser un poco, digamos, drásticos, por decirlo así. Pero esta ley también ha planteado una serie de críticas también válidas desde el punto de vista de la eficacia de las normas. Es decir, tenemos normas fuertes, sabemos que ha sido sancionado
el acto legislativo que ha modificado la Constitución y que permite la cadena perpetua. Entonces, ello va apuntando a entender que tal imprescriptibilidad ya estaba entendida tácitamente por el evento de la cadena perpetua. Pero, como quiera que se necesita la norma explícita para poderla entender, pues surge entonces la ley 2081. ¿Cuál es la crítica más grande que hay para la imprescriptibilidad de los delitos sexuales? Hombre, que la Fiscalía General de la Nación, conforme a algunos artículos del Código de Procedimiento Penal, tiene establecido como un tiempo máximo de 2 años para realizar los actos de investigación. Esto abriría la puerta a que entonces ya la Fiscalía no tiene 2, sino 3, 4, 5, 6, 7 años. Es decir, que si en estos momentos de 100 casos que llegan a la Fiscalía, solo 5 logran condena, estamos hablando de un 95% de impunidad. Es decir, que si tenemos impunidad, esto no va a garantizar que la impunidad se reduzca. Por el contrario, lo que va a generar es más impunidad porque va a existir una disminución, y eso es un concepto bastante discutible, en los esfuerzos investigativos. Es decir, que ahí es un reproche bastante grande para esto, pero digamos que las discusiones tienen que darse desde el punto de vista académico, pero también desde el punto de vista de la realidad práctica de las normas. Práctica, Entonces, claro. Sobre todo que pues es una realidad la carga laboral que existe y pues que hoy en día tenemos muchos fiscales sobrecargados, incluso presentando síndromes de burnout, un fiscal solo sin asistente mientras hace un proceso de investigación, entonces es complejo, ¿no? Igual algo que decías ahí interesante, Elkin, yo creo que es como el concepto incluso de la misma justicia, que yo digo, pues claro, está la justicia de la ley o lo que quisieran muchas de las víctimas que han vivenciado esa situación, pero también ese sentimiento que se logra cuando también logro hablarlo, logro revelarlo, logro trabajarlo desde esa parte pues terapéutica, ¿no? Incluso, sí, bueno, ya otro tema es lo de la justicia terapéutica, pero como que son otros espacios que se abren también en este tipo de situaciones que se están presentando hoy en día, ¿no? Pero claro, mira, es importante esa yo lo parte. que pienso es que una de las mayores ventajas de la imprescriptibilidad es esa. Mira, 20 o 30 años después la víctima realmente le importa poco o nada, y lo digo por Ujú, experiencia que he tenido con víctimas adultas, si el agresor va a la cárcel o no. Pero el solo ujú. hecho de que la institucionalidad le escuche, la denuncia, Sí, le investigue, exacto. genera en ese sentimiento o en esas emociones perdidas, por decirlo así, Ujú, un parte de sí, tranquilidad o de paz. Es decir, están investigando mi caso, mi aunque ya sé caso, que el claro. señor no va a pasar nada. Ahora, hay que mirar también si aquel agresor está vivo o está muerto, porque esa también sería una de las situaciones. Claro, Muchas veces, si ha fallecido, no podría realizarse la investigación porque no hay a quien investigar. Otra de así las es. desventajas, otra de las desventajas que se plantea es que desde el punto de vista probatorio, pues la prueba fue obtenida hace, digamos, lo que sucedió hace 20 años y obtenerla 20 años después lleva entonces a la remembranza de los recuerdos y muchas veces la memoria falla, muchas veces los Ujú, detalles no tienden a ser precisos, pero además si existen o no testigos oculares o testigos de referencia de lo que ha sucedido, falta ver si ese testigo vive, si está ubicable, es decir, así es. la imprescriptibilidad es interesante desde el punto de vista de la oportunidad para denunciar, pero desde el punto de vista de la De la investigación investigación, y del tema procesal genera unos retos, no claro. considero yo que sean negativos, sino que por el contrario lo que genera son unos retos para generar Ujú, las transformaciones institucionales. Es decir, esto lo que nos plantea ujú, son retos a nivel institucional que deben de ser pensados desde la óptica de la justicia para mirar claro. cómo evitamos que esto que de hoy en día estamos viendo como desventajas, a futuro no termine Ujú, siendo desventajas, sino por el contrario fortaleza. Entonces yo pienso que en buena hora sí. se ha concentrado los esfuerzos legislativos a fin de poder generar todo ese articulado normativo que propenda por la protección efectiva a los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, aplaudiremos siempre este tipo de iniciativas, por supuesto, porque Sí. consideramos que la niñez y ese interés superior de los niños no debe de ser una simple manifestación alegórica o un simple discurso, sino que se debe de materializar en las normas y exigir, por supuesto, como sociedad, familia y Estado, el cumplimiento de ellas, porque si no, será un saludo a la bandera. Sí, ¿no? Y lo que decías, retos enfrentados a esa realidad práctica, ¿no? Que es lo complejo ahí, pero pues bueno, esa gran posibilidad al menos de ser escuchados que también está ahí como en esa reflexión.
Bueno, quería como darle un saludo a todos los que se han venido uniendo. Hay unos que están, ¿cierto? Desde las 6:30 en punto, otros que han venido llegando. Muchas gracias por estar aquí en este espacio. Aprovechemos para hacer preguntas que tengan. Recuerden que pues estamos hablando de la prescripción de los delitos en casos de pues delitos de abuso sexual o violencia sexual. Entonces aprovechemos pues este espacio con Elkin y saquémosle jugo para Ahora, poder Marjorie, aprender. importante recalcar que esta ley no es retroactiva. ¿Cómo así? Es decir, Ujú. que empieza su vigencia a partir del 3 de febrero. Los Ya. casos que hayan sucedido antes del 3 de febrero de 2021 siguen rigiéndose por lo que estaba contemplado en el artículo 83, es decir, que la prescripción es de 20 años. ¿Cuándo empiezan a ser imprescriptibles? A partir del 3 de febrero, es decir, que si el 4 de febrero alguien fue abusado, su situación de abuso sexual puede denunciarla en cualquier momento, a futuro. O sea, Ah, va a mira, pasar en 5, 10 años, 20 años que modifiquen la norma, porque recuerden que el derecho es cambiante, ¿no? El derecho no surge es como a, consecuencia no es de a la partir de necesidad la de una denuncia, protección social. ¿Sí? pero mira qué interesante esa aclaración, o sea, no es a partir de la denuncia, porque yo pensé que era que si yo denuncio a hoy un delito sexual de hace 20 años, pues digamos que me regía por esa ley, entonces no es a No, partir de eso, sino a partir del hecho. a, a partir de ahora. Ah, Es decir, que si yo mira, denuncio un evento de hace 19 años, lo pueden seguir investigando, pero por la anterior normatividad que tiene que ver con los 20 años después de los 18. Pero si la niña tenía 15 y hoy tiene 35, todavía le quedan mira, 5 años, le quedan 3 años, porque es de los 18 hacia adelante. ya, porque aquí nos Pregunta, preguntan, ajá, que o sea pregunta que los Guardia, dice, abusos, o sea que los abusos antes de esa ley sí prescriben. No, queda siendo cobijado por la anterior norma que dice que el tiempo de prescripción será de 20 años después del cumplimiento de la mayoría de edad. Es decir, 18 años más 20 tiene hasta la edad de 38 años esa persona para presentar la denuncia. Es decir, de aquí para atrás tocaría mm, revisar cómo estarían los términos. La imprescriptibilidad empieza a funcionar después del 3 de febrero que fue sancionada la ley. De resto quedaría con la anterior. Sigue, ya. sí prescribe, pero con un tiempo de 28 años, perdón, de 20 años después de la mayoría de edad. Bueno, ponenos ejemplos para dummies, porque yo creo que de Bien, esa manera aprendemos todos. Bueno, aquí igual nos hacen una aquí, pregunta antes. ¿Qué pasa cuando la sí. violencia sexual se da entre dos menores de edad en cuanto a la judicialización? Bueno, eso es otro tema, pero pues igual si les puedes aclarar No, ahí. pero interesante porque muchas veces en torno a ellos han construido mitos. Entonces, voy a explicarlo de una manera muy sencilla. Si la víctima es menor de 14 años y el victimario o abusador es menor de 14 años, estamos frente a dos niños menores de 14 años. Quiere decir que ese chico que ha supuestamente cometido un abuso sexual no se le puede investigar porque para la ley él se encuentra también en un proceso de formación de su sexualidad. Les voy a hacer un Ujú. paréntesis para retroceder y decir lo siguiente. Los niños de los 0 a los 8 años son un disco duro en blanco que se llena. Ellos copian toda la información, todo lo escanean. De los 8 a los 14 empieza a manifestarse todo eso que aprendieron. En ese momento ellos construyen su identidad sexual. El legislador entonces consideró, y así quedó estipulado en la parte emotiva de la creación de los delitos sexuales, Ujú. que los niños antes de los 14 años se encuentran en un proceso de construcción de su sexualidad, es decir, se están formando para la vida sexual de adultos. En ese sentido, se protege cualquier situación de abuso sexual que atente contra ese niño o esa niña menor de 14 años que interrumpa ese proceso de formación y genera una distorsión de la sexualidad. Como ambos son menores de 14 años, no podríamos judicializar a este chico porque este chico también se encuentra en su proceso de construcción de su identidad sexual. Es decir, que este chico lo que hay que hacer es atenderlo mediante un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, ya sea en ICF o en comisaría, en torno a aquella situación que se está presentando. La realidad, ¿cuál es? Que muy probablemente este chico está siendo o fue víctima de abuso sexual y está repitiendo una conducta aprendida o que está siendo expuesto a actividades de tipo sexual, considera que su comportamiento es apenas normal. Pero lo que más suele suceder es que
este chico de 14 años, en ese despertar de su sexualidad, empieza a experimentar actividades sexuales con niños o niñas de su edad. Es decir, que empiezan en ese descubrir de la sexualidad y inician relaciones sexuales a temprana edad, o como le conocen, relaciones sexuales precoces. Esos dos chicos puede que incluso, que otra de las hipótesis, sean novios y que en esa relación de noviazgo hayan tenido una relación sexual con tocamientos o con penetración. Frente a esa situación, ahí no hay un proceso de judicialización porque ese chico es inimputable. ¿Por qué es inimputable? Porque es un menor de 14 años que no ha culminado su proceso de formación. Pero dice la ley que quien ha pasado los 14 años ya ha culminado su proceso de formación. Y digamos que eso lo tienen basado en estudios científicos, pero la realidad es que tenemos chicos de 17, 18 años que ni siquiera saben lo que es la masturbación, lo que es eyaculación o cómo se fecunda un óvulo. Cosas como esas en contextos, digamos, muy rurales. Existe un desconocimiento de todo lo que tiene que ver con la sexualidad y encontramos chicos inmaduros. Pero el legislador ha partido de la base de que el mayor de 14 años ya culminó su proceso de formación sexual y que en ese sentido entiende medianamente las implicaciones de una actividad sexual no consentida. Entonces, si la chica o el chico es menor de 14 y el chico tiene entre 14 y 17 años, 11 meses, 29 días, este chico es sujeto de responsabilidad penal, pero no ante un sistema ordinario de adultos, sino que existe un sistema de justicia juvenil, conocido como sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Estos chicos son investigados por fiscales especializados, son investigados por fiscales, perdón, por policía especializada y por jueces especializados, porque es un sistema diferente al de adultos que plantea procesos de reparación y procesos de restablecimiento de derechos. En ese sentido, no existen penas, sino que existen sanciones, y lo máximo que puede ser sancionado un adolescente es hasta 8 años, y las sanciones pueden incluir privación de libertad en establecimientos de restablecimiento de derechos para adolescentes infractores. Y el tercer momento es si la víctima es menor de 14 años y si la persona es mayor de 18 años, aplica la justicia ordinaria, que entonces sería la de los adultos que van a prisión. Los adolescentes no van a prisión, sino que van a centros de atención especializados para adolescentes infractores. Ahí Marilyn pregunta, conozco el caso de una niña de 13 años y de 16 años que accedió a ella mediante engaño. ¿Qué pasa en este caso? Es lo que nos explicaba Elkin ahorita, que ese caso sería investigado en la persona de 16 años por responsabilidad penal, porque las personas que están entre los 14 y los 17 años ya tienen una responsabilidad penal, pero entonces esa responsabilidad se judicializa desde lo juvenil, no como mayor de edad. Entonces, sí, es lo que se conoce como justicia restaurativa. Lo que busca el sistema de responsabilidad penal para adolescentes no es condenar, no es castigar, que es la diferencia con el de los otros, sino que busca resocializar, rehabilitar, reparar, si busca restaurar al individuo de 16 años que muy probablemente también fue abusado sexualmente, depende también cuáles son las circunstancias. Pero suele suceder mucho el chico que tiene 15 y la novia tiene 13 y tiene relaciones sexuales. Ahí hay delito, claro que hay delito, porque es menor de 14 años, pero el mismo sistema de justicia juvenil plantea la posibilidad de aplicar un principio de oportunidad, es decir, que no se le investiga al adolescente porque esa relación sexual, que si bien es un delito desde el punto de vista objetivo, estuvo enmarcada en una relación sentimental de adolescente. Entonces, digamos que el sistema de adolescentes plantea muchos aristas de reparación, pero en el caso que plantea Mariluz Romero, es que si ya el de 16 años se engañó o ejerció violencia y accedió en contra de la voluntad de esta niña de 13 años, pues muy probablemente este chico va a ser judicializado por un sistema de justicia juvenil como es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Con gusto, Juanca, igual ahí nos ayuda a resolver esa parte. Pero sí quería que de pronto pues igual no veo como más preguntas, que yo te decía como un ejemplo para Dumis, ¿cierto? Para trabajar un poco el tema de la prescripción con la ley anterior, como para que tengamos en cuenta, digamos, a partir de una situación en particular que se haya vivido en la infancia, o sea, cuánto tiempo tenemos para hacer esta denuncia. Listo, por ejemplo, María tiene 15 años y fue abusada en el año 2005, ¿cierto? María cumplió sus 18 años, 2005, 2006, 2007 y 2018. En el 2018, cuando cumple sus 18 años, súmele 20. 2018 más 20 sería 2038. Es decir, que María tendría hasta el 2038 para presentar
la denuncia, hablando de cómo estaba planteada el artículo 83 antes del 3 de febrero, que fue la sanción de la ley. Pero si hoy, 17 de febrero, María sufre un evento de abuso sexual, María tendrá hasta el último día de su vida para presentar una denuncia. Y digo que en estos momentos porque no sabemos si en 5, 6 años, 10 años es modificado y vuelven y lo cambian, porque el derecho es así, el derecho es fluctuante y es cambiante y obedece a las mismas necesidades de regular fenómenos sociales. Es decir, Francesco Castellucci, que es un padre del derecho, decía que el derecho surge como necesidad de regular esas relaciones sociales. Entonces, se han presentado fenómenos de abuso sexual, se han presentado situaciones en torno a ello, entonces vamos a regularlo para que no se vuelvan a presentar. Esperemos que siga así y que no sea transformado ni cambiado. Ya, él quiere una pregunta en cuanto a la prescripción. En algún momento yo escuchaba que era de acuerdo, digamos, al hecho, pues como tal, al delito que se haya causado, que tenía como relación esa prescripción con el delito. Fue, digamos, una ley anterior, es decir, un ejemplo, de acuerdo, si yo fui accedida, mi prescripción depende de esa sanción por el acceso carnal que hubo en el determinado momento. Antes, déjame, yo busco el código, te digo la ley que no la preciso, pero antes de estos 20 años lo que se planteaba era eso, que a la mayoría de edad se sumaba era la pena mínima. Hoy para otros delitos en general lo que te dice es que el tiempo de prescripción de la acción penal es igual a la pena máxima, sin que sea superior a 20 años ni inferior a 5. Pero eso es para otros delitos. Antes de que se modificara y quedara de 20 años, planteaba lo mismo. Después de los 18 años, la pena mínima. Después se modifica a 20 años y ahora se modifica la imprescriptibilidad. Por aquí pregunta Karen, si el abusador es el hermano de 17 años con una niña de 11, ¿qué hacer si la madre no quiere denunciar? Bien, buena pregunta. Sí. Es una situación compleja que suele suceder mucho en los núcleos familiares. En ese proceso de despertar de la sexualidad suele presentarse este tipo de relaciones de incesto o de relaciones sexuales entre hermanos, por decirlo así. Habría que analizar el contexto del evento abusivo y las necesidades psicológicas, por decirlo así, de la víctima. Si es posible de que se haya dado un encuentro sexual entre hermanos consentido, no obstante que la niña tenga 11 años, que no es válido su consentimiento, sino que se ha dado en un contexto, digamos, de enamoramiento que puede suceder, o que se ha dado en un contexto de un juego, o que los tocamientos fueron producto de ese despertar de la sexualidad y no hubo penetración, o que se dio una penetración y, digamos, ambos lo permitieron. Allí, desde el punto de vista objetivo de la norma, hay un delito y habría la posibilidad de denunciar. Pero es muy probable que la madre decida no hacerlo después de un proceso en el cual verifique qué fue lo que pasó. Pero muchas veces suele suceder que el hermano que tiene problemas de consumo, que ya ha tenido ingresos al sistema, que es una persona, digamos, que está delinquiendo desde hace tiempo y que por el contrario lo que hace es que cada vez que llega le pega a la mamá, le pega a la hermana y la abusa, pues definitivamente hay que acudir al sistema de responsabilidad penal por adolescentes y lo que hay que entender es que este sistema lo que busca es resocializar a ese chico, ¿cierto? No obstante, en el primer ejemplo que he puesto, también es viable presentar la denuncia y yo no les diría nunca que no la hagan porque es que lo que hay que hacer es denunciar, porque muchas de las víctimas necesitan la denuncia, necesitan el proceso judicial para resignificar el evento abusivo. ¿Qué puede pasar con ese hermano que abusó de la hermana? No va a haber una privación de la libertad, pero el chico va a ser vinculado a un sistema de justicia restaurativa y va a recibir atención especializada por profesionales adscritos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y muy probablemente lo que se va a hacer es evitar que cuando cumpla los 18 años de edad no se convierta en un abusador. Entonces, entender que el sistema de justicia juvenil, el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, no es un sistema como el de adultos que castiga, sino que es un sistema que busca la reparación o la rehabilitación de ese adolescente que muy probablemente ha cometido una conducta vieja con ocasión a unos antecedentes de infancia. Entonces, de allí la importancia de analizar el contexto de la justicia juvenil desde otra óptica menos punitiva y menos castigadora, más reparadora.
Sí, ahí quisiera, digamos, pongamos ese mismo caso de la niña de 11 años y estamos hablando de un hermano de 19 que ya tiene la mayoría de edad y que, claro está, como nos lo explicabas ahorita, que entra por la justicia ordinaria, es decir, su investigación se va por la fiscalía. Digamos ahí, ¿qué consecuencias tiene para la madre quien silencia esta situación, cierto, abusiva, digamos en términos penales, qué consecuencias habría para esta Bien, madre? en ambos casos, en el adolescente infractor y en el adulto que ha incurrido en el delito, existe la posibilidad de que la madre o el padre, quien esté encubriendo, sea investigado por la Fiscalía General de la Nación por varios delitos. Ujú, Primero podría ser por el delito de encubrimiento o favorecimiento, ¿cierto? Porque encubrió un ujú, delito posterior a la comisión de este o favoreció para que se diera el delito. Pero es probable que suceda, y suele suceder mucho, donde la mamá le dice, perdón, donde la niña le dice a la mamá, mira mamá, lo que pasa es que Pedro, tu esposo, sí. mi padrastro, en las noches me toca y me hace esto y me hace lo otro. Y la mamá le dice, mija, quédate callada, sabes cómo son las Ujú. cosas, no denuncias, no hagas nada. Y la Nos lleva niña, la comida, nos quedamos exacto, y sin la niña comida, insiste en sin denunciarle, y alimento. fue una profesora, una amiga, y esa amiga denuncia. Es muy probable que la mamá sea investigada por el mismo delito. Pongamos un ejemplo, un acceso carnal Ujú. abusivo con Ah, personas mira. de 14 años. Ese abusador que accedió a la niña menor de Sí. 14 años es investigado por la acción de abusar. La Sí. mamá puede ser vinculada a la investigación por omisión. Es decir, que en Ujú, Colombia usted puede cometer un delito por acción o por ujú. O omisión. por Es eso. decir, por acción disparar, por omitir es hacerse el loco para que algo suceda. Y en este tipo de delitos hemos tenido casos donde madres han sido vinculadas a la investigación por omisión impropia, que es la omisión Ujú, que aplica en Colombia y es la que tiene que ver con la obligación que tienen los padres y las madres en el marco de esa posición de garante de ujú, garantizar los derechos de sus hijos y de sus hijas, y al omitir garantizar ese derecho incurren en un delito por omisión impropia. Y tengo casos donde hay ujú, madres que están vinculadas y están privadas de la libertad porque fueron permisivas al evento abusivo e ujú. incluso muchas de ellas, digamos, se hicieron los de la vista gorda, o en muchos otros casos ya peor, que puede ser otra situación que se presente y es la generación del delito de proxenetismo con menor de edad, es que la madre sea quien le lleve a la niña al abusador o al explotador Mm, sexual para claro, que le dé un dinero. Entonces, ujú, responsabilidad, muchas, claro. Sí, independientemente pues, si ah, es menor o mayor. no, y que ahí hay una acción pues penal muy clara, ¿no? Que es pues llevar a la niña pues a participar en este tipo de actos. Así es. Lo otro, y que de acuerdo a lo que hablas de la omisión, me gusta mucho como ese tema que estás trabajando, sobre todo, bueno, tú sabes que yo soy de profesión pues psicóloga y he encontrado pues en el trabajo de docencia que en muchas ocasiones todavía sigue existiendo como esa duda del secreto terapéutico, ¿no? Entonces muchas veces no, pues es que, ¿qué hacer si no se puede confiar el secreto terapéutico? Porque pues eso, digamos que es parte de lo que se instaura como un contrato pues implícito en el proceso que se realiza. Pero incluso ahí el código deontológico, ¿cierto? De psicología es muy claro también legalmente que en caso, ¿cierto? De riesgo, de vulnerabilidad, nosotros podemos hacer ese tipo de denuncias cuando invitamos, digamos, a los padres a realizarla o a los acudientes y no la han querido hacer, ¿no? O gestionar o hacer, tomar acciones para que las rutas se activen de manera inmediata y que pueda, digamos, ejercer Mira, justicia pues a la situación en ha, particular. ha tocado un tema muy interesante y casualmente hoy lo conversaba con una profesional de psicología. La ley Ujú, 1146 y la resolución 0459 del Ministerio de Salud del 2012 te ujú, plantea la sí, obligación que tienen los prestadores de servicios de salud frente a la revelación o al conocimiento que tengan de la vulneración de derechos de un niño o niña adolescente en cuanto a la denuncia, ¿vale? ¿Qué nos dice esta ley y qué nos dice esta resolución? Mire, señor prestador de un servicio médico, entender que la psicología hace parte de la rama de la salud. ujú, Entonces, sí, toda aquella persona que tenga conocimiento de la vulneración de los derechos de un niño o una niña adolescente está en la obligación, no es si quiere, está en la obligación de denunciar. Pero ojo, ojo, ujú, porque precisamente era lo que yo sí, conversaba hoy con alguien. No es denunciar por denunciar.
es que en ese proceso de atención terapéutica, clínica, o psiquiátrico, o médico, o pediatra, yo tengo información de un abuso sexual, Claro. yo debo de colocar la denuncia. Es decir, yo debo de activar lo que conocen como el código fucsia o debo de activar la ruta de atención en Código salud. blanco. Ujú. Exacto. Entonces, pero cuando yo hago ese análisis, cuando tengo una revelación de situaciones que tienen que ver con eventos abusivos, cuando yo tengo en el marco de la aplicación de unos test o unas baterías o un tamizaje, llámele como le llamen, o de una impresión diagnóstica o de una observación, yo identifico algunas situaciones que son, digamos, que no son comunes, perdón, en la vida del niño o la niña y que han generado un cambio en su personalidad y en su comportamiento. Yo entro a analizar eso en contexto y con la experiencia que tengo como psicólogo puedo identificar si ello puede ser atribuible o no a un evento de abuso sexual. Si la niña o el niño me revela, yo no necesito más. La sola revelación lleva al profesional de la salud la obligación de denunciar. Pero Y mira que, es ujú, muy probable, al- discúlpame, que el niño no haga la revelación, ujú, porque suele suceder. ujú, Está amenazado, tiene miedo, siente culpa, le da ya, pena. Seguramente el profesional no es nada empático y el niño no quiere hablar con él, ¿cierto? O de pronto lo citaron a las 7 de la mañana y el niño va dormido. O sea, todo eso influye mucho. No revela, pero dentro de ese análisis que yo hago, dentro de esa conversación, dentro de ese relato que me hace la madre o el padre, yo identifico varios factores o varias situaciones de riesgo que por mi experiencia y que tal y cual como lo planteé el DSM-4, el DSM-5, con lo que estés trabajando, te plantea indicadores de abuso sexual, tú debes de colocar la denuncia de abuso sexual. Pero si yo no tengo revelación, yo no tengo indicadores, no hay trastornos del sueño, no hay cambios comportamentales, por el contrario, la niña no está presentando ningún tipo de comportamientos no comunes, pues mal haría presentar una denuncia porque no tengo la información suficiente para determinar por lo menos la diferencia razonable de la autoridad, ¿sí? Y eso es sí, importante porque no se trata de denunciar por denunciar, se trata de denunciar lo que está sucediendo, porque es muy probable que de pronto nos aligeremos a presentar una denuncia sin existir un evento de abuso sexual. Entonces ahí estaríamos incurriendo también en una falta por aligerarnos a ujú, presentar una denuncia cuando no hay elementos para ello. ¿Por qué digo una claro, falta? Porque van a someter al niño o a la niña a un proceso de investigación, una entrevista en cámara GESEL, claro. un proceso de restablecimiento de derechos, un sexológico, que eso es engorroso, doloroso, complejo y revictimizante. Entonces, importante entender que sí es una obligación, pero cuando yo tengo los insumos sobre una revelación o sobre comportamientos de abuso sexual. No, y mira de ahí la importancia de poder en un informe, ¿cierto? Plasmar toda esta información, dejar claro cómo los hechos, cómo se dieron, cómo de manera natural, ¿cierto? Y libre y espontánea, pues un niño nos llega a contar, porque de acuerdo, ¿cierto? A la competencia en la que estemos como profesionales, porque no es lo mismo, digamos, un psicólogo clínico que mira la afectación psicológica o ya uno forense que mira modo, tiempo y lugar, ¿no? De acuerdo a cada, digamos, prueba y sobre todo, ¿sabes qué? Me parece a mí tener la capacidad de plasmar la información, porque en ocasiones pues conozco y he visto como que se trata incluso de ser demasiado concretos y omitir información por no quedar involucrado casi en el proceso. ¿Y qué Eso, pasa? Y eso que es no voy importante. a rendir testimonio, porque cuando voy a rendir o lo hago con el miedo de pronto ir a rendir un testimonio a un juicio. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se trunca la investigación como tal e incluso el mismo proceso judicial. Entonces, pienso Claro, que ahí importante destacar que como profesional yo debo de consignar lo que el niño me dice o la niña me dice tal y cual como me lo expresa, no en mis palabras. Yo abro comillas, digo, cierro ujú, comillas. sí, No se trata de así hacer es. interpretaciones, de decir es que el niño me Ujú, quiso decir. No, frente a una revelación de abuso exacto. sexual, creo que sería la oportunidad más adelante de generar otro espacio donde podamos hablar sobre Ujú, ello. Eso también tiene sí, mucha tela que cortar. Importante entender que yo debo de consignar todo lo que el niño, la madre, el padre manifiesta y si aplica algún test o alguna batería, explicar la metodología, la observación, qué fue lo que encontré. Si hay una manifestación del niño o la niña en un relato, en una entrevista semiestructurada, consignarla tal y cual como el niño lo dijo. Y no se trata de hacer impresiones
sobre lo que tú crees que él dijo, es decir, no estamos llamados a interpretar desde el punto de vista de Exacto. ese relato y tampoco sometemos a los niños a interrogatorios, simplemente es una conversación donde el niño de una manera libre y espontánea cuenta lo que le sucedió. Sí, Así nos da es. la oportunidad al niño de contar, muchos niños llegan y cuentan todo sin que tú le preguntes nada, No, otros niños dicen dos palabras, eso es lo que hay y con eso se va nuestro informe. así es. No, y lo otro es, bueno, algo ahí que has tocado, ¿no? Porque hay niños que a veces, pues yo trabajé en Caibas durante varios años y a veces llegaban niños, bebés que, digamos, era evidente la huella, pues física, porque venían de medicina legal con unas, digamos, una evidencia en estos peritajes forenses, pero pues un niño, digamos, o niña de 2 años, pues para hablar o relatarle una situación, pues no la vamos a encontrar, pero si encontramos y podemos hacer una evaluación, por eso se utiliza, ¿cierto? Como técnica la observación, entonces llanto continuo, que se aliga, digamos, al acudiente, o que nos está expresando, también ahí como en términos de la evaluación, que va a ser complejo, en un momento de investigación, porque pues no va a poder, digamos, hacer una entrevista de modo Sí, tiempo y lugar de los hechos, ¿no? Es de muy los grandes complejo. retos de los grandes retos que tiene investigar un evento abusivo con Ujú. una víctima menor de Sí, cuatro años son las es revelaciones y muy que complejo. desgraciadamente nuestros Ujú. funcionarios públicos adscritos a la Administración de Justicia pretenden que el relato de las víctimas sea como nosotros los adultos queremos que sea. Y no, Ujú. tiende, ya la Corte Claro. lo ha dicho, que tiende a ser disparatado, inconcluso, irreal, a veces de ficción, pero no por ese hecho se le resta credibilidad. Entonces, el relato Ujú. de las víctimas de abuso sexual es cada niño o niña quiere que sea. Desde su emoción, Así desde es. su vivencia, no podemos pretender que el niño nos cuente o escuchar lo que queremos oír. Entonces, simple y llanamente, tener mucha prudencia y mucho profesionalismo. En torno a la pregunta que me Bueno. hacía, Ujú. se debe de romper y está legalmente autorizado ese voto de silencio o de confidencialidad cuando se tiene ¿Cuándo? conocimiento de que un niño, niña o adolescente menor de 18 años, para la Convención Americana de Derechos del Niño, si es niño o niña, todo menor de 18 años, se tiene conocimiento de una vulneración de derechos, estamos llamados legalmente a poner en conocimiento a las autoridades judiciales y administrativas de esa vulneración de derechos. Eso hace parte Sí, del principio de corresponsabilidad que está establecido en la Ley de Infancia y Adolescencia. claro, y que igual dentro de ese principio, ¿cierto? Nos cobija el Estado, ¿cierto? La familia, y digamos que como todos actuando dentro de ese principio para poder generar esa garantía de derechos. Bueno, Así. igual ya casi nos van quedando, mira, se nos pasó casi la hora, como 9 minutos. Juan Carlos preguntaba por ahí que si queda como este video grabado puede acceder, queda en el IGTV, pueden ingresar luego al perfil y ahí lo van a encontrar las veces que quieran, ¿cierto? Consultarlo, igual no sé si tienen alguna otra pregunta antes de ir cerrando como el tema, ¿cierto?, de la prescripción, que tengan pues inquietudes, que quieran y aprovechemos para resolver. Bien, yo pienso que mientras, si surge otra pregunta o no, invitarlos a visitar mis redes sociales en Instagram. Aquí me siguen, Ujú. abogado Castano Gómez, en Facebook también, pero también en nuestra página web www.elkincastanogomez.com. Allí encontrarán videos para prevenir el abuso sexual, el grooming, el sexting, la pornovenganza que le llaman, o la publicación de material íntimo sin consentimiento y la Ujú. exposición de material de abuso sexual o uso sexual en línea o explotación en línea. Es decir, hay mucho material para trabajar con nuestros hijos a través de mi página web. También hay un Sí, link donde pueden encontrar textos sobre el tema, jurisprudencia sobre el tema para los que sean abogados. También hay videos y tutoriales de ponencias que ya hemos realizado sobre sujetos de especial protección, abuso sexual, explotación, es decir, ahí encontrarán mucha información y lo que necesiten también desde el punto de vista jurídico, alguna asesoría, acompañamiento, consultoría, o alguna pregunta sobre algún caso específico, también les podemos servir desde la página web. Las redes ahí sociales son abogado Elkin es. Castano Gómez, Instagram, y en Facebook mi nombre Elkin Castano, Elkin Castaño Gómez. Y la página web es www.elkin, como es mi nombre, castanogomez.com. Si quieren No sé si que si lo puede repetir, por favor, las páginas, igual voy a ponerlo aquí para que lo puedan tener. Igual también de una vez aprovecho para decirles pues que estaremos pues como informando. La idea es que tenemos como otros temas, ¿cierto, Elkin? Ahí como para preparar.
hay como un listadito, si quieren también sugerir algunos, pues es como la idea, eso va conectado un poco como a los temas que también pues ustedes requieran, ¿cierto? Entonces es como un poquito la idea. Aquí estoy poniendo, es abogado Elkin Castano Gómez. Bueno, y creo que van a quedar, Marjorie, abiertos los espacios académicos por estas redes, pero muy probablemente vamos a pasar a una plataforma mucho más privada en la que Ujú. podamos generar procesos de formación mucho más completos en torno a la protección de los niños, Sí, niñas y adolescentes. Es decir, que creo que estamos en un momento de construcción de todo ese proceso. no, y que hay varios temas como de interés y bueno, pues creo que estar pendientes y lo que necesiten, pues también pueden consultar, ¿sí? Tanto a Elkin como en mi caso, pues con mucho gusto, ¿cierto? Puedo también colaborarles pues con lo que necesiten desde la parte psicológica. Y bueno, pues muchísimas gracias, Elkin. Yo creo que si no tienen más comentarios, igual muchísimas gracias también los que estuvieron de principio a fin y los que por X o Y motivo no pudieron estar y alcanzaron a llegar al final. Recuerden que queda ahí en el IGTV para que puedan verlo en el momento que lo quieran consultar. ¿Vale? Con muchísimo gusto. Chao, Elkin, y muchas Vale, gracias, gracias. Marjorie, y un abrazo y Vale, muchas gracias a todos los bueno, que estuvieron juiciosos conectados. Saludes. vale, chao.